Felicitábamos a Iván Ruiz por las innovaciones que ha introducido en el canal 4 y 17, televisión pública como tiene que ser. Todavía merece más apoyo económico de parte de todas esas instituciones del Estado. Los tres poderes deben hacer sus aportes a sus programas o para sus programas en ese canal. Seguimos felicitando y quisiéramos, más que una felicitación, decir que a veces ocurren cosas que uno no se explica. ¿Por qué los anteriores no hacían eso? Alejandro Fernández es el superintendente de bancos. Tiene una campañita para devolver a los depositantes que tenían cierto monto y que perdieron dinero hace más de 20 años. Dinero busca dueño. Esa es la campaña. Pero ya lo había hecho con otro banco quebrado, Alejandro Fernández. Yo creo que está haciendo una labor que era necesaria, porque no se justifica que ese dinerito, que no es mucho porque es que hay un monto que se perdió cuando quebró el banco, pero hay un monto que se recuperó y se puede resolver muchos problemas. Recordando lo siguiente, a veces uno oye esas cifras presupuestarias y de lo que tienen los ricos y piensan que ese es el dinero. No, a veces 200 o 300 mil pesos que se le devuelva a una persona le resuelve el problema. Sobre todo que aquí murieron por falta de atención médica algunas personas que tenían depósitos en bancos, teniendo su dinero en el banco y que no se lo devolvieron. Así es que otra felicitación es Alejandro Fernández W, como él dice, por el asunto de la devolución de bienes de bancos quebrados. Ahora estamos en la del Panamericano. Este no es un anuncio. Queremos también señalar que independientemente de que el saldo después de la muerte de Trujillo, en que la política no permitió que se hagan los reconocimientos a todos los gobernantes, a todos, que si revisamos sus gestiones, tenemos que llegar a la conclusión de que Balaguer, Salvador, Guzmán, Hipólito, Abinader, Danilo y Leonel fueron presidentes que salieron con un saldo positivo. Dependió mucho del entorno y dependió mucho de algo que a veces impide que se haga una gestión como tiene que ser, que es la democracia. La democracia tiene sus ventajas, pero los gobernantes no pueden hacer todo lo que ellos quisieran. Ahí es el caso de Trump, que a veces cuando pisa la raya de esa democracia, tiene mucha crítica, pero nuestros gobernantes han tenido un saldo positivo. Pero más que los gobernantes, nosotros hemos tenido la suerte de que todas las esposas de los presidentes han jugado su papel en forma que a veces superaron la gestión de sus maridos. No quiero entrar en detalles, pero Balaguer con su hermana, que fue que fungió de primera dama, doña Emma, hizo la cruzada del amor que hizo muchísimo bien aquí. Naturalmente fue blanco del PRD porque era la oposición.
doña René, doña Cela, Margarita Cedeño, doña Rosa, la de Hipólito Mejía, la de Danilo Medina, Candy, y Raquel. Raquel está ejerciendo una posición consciente bien de que ese es un cargo transitorio y tiene actividades diarias que corresponden bien a lo de una primera dama. Es decir, ella ha seguido la línea con excepción de Margarita Cedeño, que dio un saltito más y fue producto de las divisiones del PLD. Yo creo que, no digo que hay que sacarle su comida aparte, pero Raquel ha sido una excelente primera dama. También quisiéramos decir que hay un gobernante consciente del papel de la familia en un presidente, y ese fue Leonel. Leonel Fernández tuvo factores que él no tuvo ninguna incidencia en lo que ocurrió. Primero, su mamá era una madre soltera. Su mamá, doña Yolanda, era una madre soltera. Él hizo un esfuerzo y llevó su papá a posiciones que se veía que el presidente tenía a su padre. Un hombre que nunca tuvo que ver con Leonel hasta que no fue candidato. Yo soy testigo de excepción de eso. Cuando fue electo, antes de tomar posesión, hizo un intento específico para rehacer el matrimonio con su primera esposa. Lo hizo, pero hizo un esfuerzo y trató con los padres de ella y no lo logró. Luego casó con Margarita Cedeño. Desgraciadamente la política participó y Leonel, en lo familiar, en lo único que ha tenido mucho éxito es con el hijo. Con sus hijos ha tenido éxito. Desgraciadamente no logró lo que él quería, que los presidentes tenían que tener su papá, su mamá y sus esposas. Pero él no lo logró totalmente. También queremos decir algo. Yo quisiera de comentario, me hubiera gustado hacerlo con Félix, porque ocurrió algo que me hizo recordar un episodio de mi niñez. En los pueblos, lo que eran las comunes en el pasado, que eran los municipios, alguien llevó el cine, pero lo hacían en una forma muy rudimentaria. Alquilaban una casa grande, le colocaban 100 sillas, buscaban un proyector y compraban películas. No alquilaban, no, compraban películas. La compraban. Una copia de una película. Recuerdo que en El Cercado, don José Yunes alquiló una casa, compró un proyector y compró películas, y durante como 10 años, los años 50, pasaba películas que incidieron mucho en esa generación, porque pasaban muchas veces las mismas películas, porque eran compradas. La gente se lo aprendió. Y la veíamos mucho, porque no había dónde ir, ¿verdad? Y yo recuerdo,
Y cuando nos juntamos los que sobrevivimos de esa época, porque ya muchos no existen, hablamos de esa película Sí. y hablamos de esos títulos. Por ejemplo, en estos días, murió una artista mexicana y Que era de las películas que pasaban en el cercado. era una bailarina mexicana que trabaja en una película que se llama Charros contra Gángsters, producida por Juan Orol. Y ese pleito El salía. protagonista era Tongolele, Ay, sí. sí, la que murió Sí, recientemente. la vedette. Y la pasaban mucho. Había una película que se llamaba Motín a Bordo. Ah, Esa era histórica. Y había una película que tenía que ver con algo que es el comentario de hoy y que me hubiera gustado hablarlo con Félix porque la película se llamaba Orquídeas para mi esposa. Y recientemente en el Botánico se llevó a cabo un evento para exhibir, vender, comprar orquídeas. Y resultó increíble la cantidad de dominicanos que fueron ese domingo. Nosotros no teníamos la menor idea de la cantidad de personas que gustaban de ese tipo de actividad, de orquídeas. sí. Y la orquídea tiene una ventaja que no se marchita porque tú la siembras y la reproduces. En vez de ponerla en agua como las otras rosas, flores, esa tú la siembras y la reproduces. Pero me está diciendo Félix que ese espectáculo que me llamó la atención por las diferentes clases sociales, hay ricos, pobres, mucha gente de todo tipo, que dice que hay necesidad de eventos que lleven la familia, porque los otros eventos como que están medio saturados la gente. Y cuando hay cosas así, mira, hay algo que hay que tomarlo en cuenta. En los tiempos de política, mucha gente no sabe que cuando se hace un meeting final de un partido, dice, hoy es el meeting final del partido tal. En los pueblos los partidos alquilan vehículos y todo el que viene aquí al meeting lo traen y lo regresan. Tú sabes que mucha gente no se encarama en las guaguas por el hecho de conocer la capital. Mucha gente, pero que no tiene ninguna actividad. Y eso de Frius ayer, mucha gente se encaramó en guagua y se fue para Higüey. A ver cómo era eso. A conocer eso. Sí. Así que no se confundan con las convocatorias, porque a veces es curiosidad. Y no se pueden confundir las razones por las que la gente van a las cosas. Queríamos también señalar eso. Por otra parte, me dice Carlos que vio un reportaje de Deutsche Welle que da cuenta de que Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia hizo en los años 70, 80 algunas incursiones en países de América Latina para introducir religiones. Miren, la religión y la política no es nada nuevo, nada nuevo. Eso comenzó hasta con Constantino. La presencia de la Iglesia Católica en América se debió a España, por la presencia que tenía España en sus relaciones con la Iglesia Católica. También Gran Bretaña, la gran división, separación de la Iglesia Católica de los anglicanos se debió
a un divorcio que no aceptó la Iglesia Católica. Y Enrique VIII hizo la Iglesia, porque mucha gente no sabe que el jefe de la Iglesia Anglicana no es el arzobispo de Canterbury, es el rey de Inglaterra. El rey. El segundo, el que se ocupa de los religiosos, es Como el ministro. exacto. Sí. Entonces, Estados Unidos en el 16 introdujo cosas buenas y algunas no tan buenas. Por ejemplo, ellos trajeron aquí las tropas, pero trajeron también las iglesias cristianas, las protestantes. Sí. También organizaron y midieron el país. Las primeras trabajos sobre mensura del país. Todavía El aparecen sistema Torrens. Todavía aparecen algunas placas. Yo la primera que vi la vi en Cambita, una placa de bronce marcando la altura de esa montaña. Yo la primera que vi, la vi en Cabo Francés Viejo. ¿Lo viste? Sí, en Bien. Cabrera, junto al faro. Así es que eso es. Pero resulta que cuando surgen los curas latinoamericanos con tendencia izquierdista, como fueron Camilo Torres, el del Cámara, Cardenal de Nicaragua, pues resulta que ellos incluyeron y crearon los cuerpos de paz y los mormones. Pero no fue que fueron creados por ellos para eso, es que aprovecharon la presencia de ellos para llevar el mensaje que ellos querían. Lo mismo que hicieron con USAID, que una agencia para bienestar la usaron para fines políticos y de espionaje. Entonces, el uso de la religión no fue que esos eran organismos políticos, es que el establishment utilizó esos organismos que estaban hechos para bienestar, lo utilizaron para fines políticos. Queríamos decir eso y otras cosas. Hay algunas constantes que nosotros siempre tenemos presente aquí en este programa, y es que reiteradamente repetimos que no pretendemos ni ser perfectos ni que los otros lo sean, porque es imposible. Hay una serie de máximas o de prácticas que nosotros repetimos, que a veces no son de nosotros, y es importante que en este mundo en que cada día hay más difusión con la globalización y con los medios electrónicos, el internet, las redes y eso, que es muy difícil que usted pueda determinar qué es lo importante. Pero por lo menos uno sienta precedente en que lo menos malo a veces se convierte en lo mejor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, por ejemplo, hay un principio jurídico que dice que el dolo todo lo daña y todo lo corrompe. ¿Verdad? Cuando hay dolo, pero nosotros a veces decimos, cuando el poder se convierte en un instrumento de corrupción o de dolo, es peor que el delincuente común. Y el delincuente común sale ganando porque no dispone del poder que tiene el delincuente cuando detenta una posición oficial. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer cada día.
el dinero que nosotros decimos. Hay gente que lo único que tiene es cuarto, lo único que tiene es dinero. Y no tiene la menor idea de el valor que podría tener el dinero bien usado. Hay empresas, ahora mismo Félix habló de un evento en Villa Altagracia, que decía que lo más importante no es la piña, la naranja, el coco, que tradicionalmente ha sembrado rica, sino una labor social que hicieron con los jóvenes, que les cuesta dinero, y lo que hicieron en el Estadio Quiqueya. Entonces, el dinero puede utilizarse, que hay gente que tiene una funda de dinero, tú no sabes qué hacen con ellos. Bueno, tener cuarto, porque eso es lo más importante. Y lo peor es que entienden que lo único bueno es aquello que no toca sus intereses. Y eso ha llegado a generalizarse en forma que aquí hay gente que no me entiende lo que le conviene a sus intereses. ¿Quién es el político bueno? El que es bueno conmigo. Y no es así. Entonces, aquí las redes, la política y las personas con dinero hacen a veces mucho bien, pero hacen mucho daño. Y uno tiene que estar atento a esas situaciones porque puede caer fácilmente en error. Por ejemplo, aquí hay personas que le llevan a un medio una información y el medio le gusta porque le están dando primicias. Pero aquí hay personas que pretenden que los medios defiendan sus intereses. Pero ellos no van. Tú le ofreces el espacio y dices, no, yo quiero que ustedes lo digan. Que ustedes lo digan. Y todo eso se difunde en una forma en que hay que tamizar, que cernir, que filtrar todo lo que llevan, porque hay personas que pretenden que uno le lleve sus luchas legales. Los medios son un condicionante para los que imparten justicia. Un juez a veces dicta una sentencia pensando en qué dirán los medios. Van a decir que me vendí. Hacen su función los medios. A veces hacen más función que los mismos abogados que cobran millones. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado con manejarlo. Miren, a veces la derecha tiene razón porque tiene dinero y la izquierda piensa que tiene razón porque siempre están del lado de los oprimidos y de los explotados. Y esa es una constante que se mantiene. La derecha, nosotros somos los ricos y los que damos empleo. La izquierda, los que no trabajan y los que están... Y eso son estándares que se establecen y que lo único que queremos es que las personas que ven los medios lo tengan presente. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Nosotros hicimos un trabajo la semana pasada, cuando Santiago Matías convocó a la marcha y hicimos más o menos un sondeo
con 10 personas que trabajen con nosotros. Señores, nos guste o no nos guste, de esas 10 personas, 7 no escuchan la revista, escuchan en la noche a Santiago Matías. Que te guste o no te guste es otro problema, pero es una realidad. 70% de la gente que trabaja con nosotros. Ay, Dios mío. ¿Qué culpa tengo? Yo no sé, pero yo conté 10 y le pregunté, 7, no, solamente 3 le dan seguimiento a lo que se dice aquí. Y nosotros pensamos que lo importante es así. Y quiero decir una cosa, y es así. Es así. Entonces, hay cosas que uno tiene que conocer. Terminando ahora con la marcha de mañana, que es necesario. ¿Qué quieren los haitianos? Los haitianos quieren justificar su presencia ilegal y todos sus desafueros en que esto es de ellos. Sencillamente se van por lo más fácil. Y los dominicanos piensan que no es verdad, porque los haitianos piensan que lo que no tiene dueño es mío. Por ejemplo, un haitiano ve un burro sin dueño y es de él. Y más nada, porque así fue que lo enseñaron. Pero ya hay dominicanos que piensan así. Y yo ayer, en vez de ir a Friusa, yo hice un ejercicio. Estaba oyendo a unos amigos que estaban allá y estaban no reportando, sino contándome cómo iban las cosas. Cogí la George Washington y transité desde el Parque Eugenio María de Hostos hasta la Luperón. Yo quiero pedirle a Kelvin, cuando pasé frente a la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, prendí el celular y un poquito más adelante prendí el video. Ustedes están viendo ahí la Dirección General de Migración. Lo primero es que la pared cubre los vehículos que están dañados de migración. Detrás de esa pared están vehículos que posiblemente pueden haber 20 o 25 camiones dañados. Doblamos en la calle que sube de la George Washington a la Independencia. Pero primero vimos el edificio Dirección General de Migración, que comparte con Pasaportes. Luego, a la derecha, está el parqueo de migración, en que están los vehículos que se usan actualmente en la dirección, no los que están lesionados, los que están averiados. Ahí está la Dirección de Migración. Y ahí están las guaguas y los vehículos que usa la Dirección de Migración tanto para sus empleados como para los operativos que se realizan en búsqueda de indocumentados ilegales. Yo creo que este debió ser
el lugar, si es que lo que se buscaba era la legalización de los ilegales que viven en Friusa, que esa protesta no tenía ningún sentido en ese lugar. ¿Qué se buscaba? Fue una cosa sin precedentes y un éxito total. Y se movilizó una gran cantidad de personas. Pero ahí frente al correo en Migración, donde están todos esos vehículos, que hay espacio, y si no, posiblemente el Palacio Nacional, que hay un área para protestas. Eso está hecho ahí frente al liceo, preparado hasta con las vallas. Ahí están. ¿Por qué? Porque eso no tuvo sentido ninguno. Esos haitianos llegaron en búsqueda de trabajo y le dieron un lugar, le dieron trabajo en Punta Cana. Pero no desde ahora, ni este gobierno. Cuando yo oigo al PLD hablar de ese acto o criticarlo, digo, pero eso comenzó con ustedes. Porque la gente no llega por gusto, y yo lo digo y lo repito. Una muchacha haitiana no llega de Cabo Haitiano a frente a la Plaza de la Cultura, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, sin ayuda. La transportan y la ayudan. Eso no tenía ningún sentido. La protesta tenía que hacerse donde los que propiciaron esa situación desde hace años. Pero esa es mi opinión. Yo no digo que eso hay que imponer lo que yo creo. ¿Para qué sirve ir a donde estaban ellos a pedirle que no vengan o que los regularicen o lo que le quieran poner, la etiqueta que le quieran poner? Es inmigración y que no le luce a ningún gobierno después del terremoto a criticar o a señalar, porque todos los gobiernos de aquí han colaborado. Lo que pasa es que no quiere que se den cuenta. Dejar hacer. Miren, ayer me enteré yo de dos cosas. Primero, que Lozano tenía un apodo. Él no se llama Wilfredo, sino Willy. Y segundo, que el director de Frontera, que es él, fue que llevó a la persona que fue a los organismos internacionales a acusarnos. Y yo no lo sabía. Y es funcionario de este gobierno. Y tú me vas a decir que el que hizo el decreto no lo sabía. ¿A quién estaba nombrando? Entonces, yo digo una cosa. Yo no tengo más nada que decir. Que se siga haciendo lo que quieran, lo que puedan. Y quiero decir que dentro de eso se está moviendo algo que vimos, que es el comentario que más nos preocupa. Ayer vi el uniformado que dice ser jefe de Antigua orden. De la antigua orden, que está muy bien. Yo no veo mucha relación entre la antigua orden y los nacionalistas, no sé por qué, si el objetivo sería el mismo, pero veo que son dos cosas diferentes. Ni veo al doctor Castillo Pantaleón, ni veo a Pelegrín uniformado, nada de eso. Son como dos cosas distintas. Y yo me pregunto, ese señor que ayer montó en las redes
con dos letreros. Uno, de un lado decía 27 de febrero de 1844 y el otro lado decía Friusa. ¿Qué quería decir? Y decía también 1937. Ay, queriendo decir, dentro de una situación que estoy viendo, que no he podido todavía desenredar, y es, hay una tendencia para desacreditar a los héroes de Mayo, claramente. Hay una tendencia para reivindicar a Trujillo. Hay una tendencia para justificar, inclusive dominicanos, la invasión pacífica diciendo que ellos tienen derecho de propiedad, utilizando Basilea. Y hay una tendencia de dominicanos trujillistas que paralelamente están comparando el 37 con el 44, como diciendo, los haitianos solamente entienden matándolos. parecería ser ese el mensaje. Yo no sé si eso es organizado o si es una coincidencia, pero eso es lo que yo estoy viendo. Desacreditar los héroes de Mayo, reivindicar la buena obra. ¿Tú sabes cómo le decían a Trujillo sus familiares? ¿Cómo? ¿Cómo tú crees que le decían? No, los Por yo ejemplo, sé que los detractores le decían los sobrinos Chapita. de Trujillo, ¿cómo le decían? No, ¿cómo le decían? ¿Le decían tío Rafael? No, ¿cómo? No. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían los sobrinos de Trujillo a Trujillo? Y todavía le dicen tío jefe. Tío jefe. Tío jefe. Y se lo decían vivo y se lo dicen ahora. Tío jefe. Cuando tío jefe estaba vivo. Ajá. Y así le decían cuando estaban vivos, cuando él estaba vivo, tío jefe. Tío jefe. Entonces veo mucha coincidencia. No sé cómo va a terminar la cosa, pero me voy a excusar porque cuando termine no voy a estar presente, aunque tú te pongas bravo. Te lo dejo a ti y a Michelle. No es que yo me ponga bravo, sino que... No, porque no es así. Hay hay que ser optimista. Así hay que...